El mundo del espectáculo fue así que quedó en shock, luego de que saliera a la luz una confesión inesperada que cambió por completo la vida de nuestra querida ex reina de belleza. Ana Patricia Gámez se mostró ante el público como una mujer fuerte, profesional, felizmente casada y enfocada en su familia. Pero detrás de las cámaras, su corazón guardaba un secreto que la atormentaba. A sus 38 años, en un momento en el que su vida parecía estable, decidió romper el silencio y confesar algo que nadie esperaba: un amor prohibido con Carlos Ponce, el galán que siempre parecía inalcanzable. Muchos dicen que su conexión nació entre miradas discretas durante un evento televisivo, donde ambos coincidieron por casualidad. Ana Patricia, conocida por su carisma y dulzura, encontró en Carlos una complicidad que nunca imaginó. Pero ese sentimiento no debía existir, y lo sabía. Él, con su porte elegante y sonrisa irresistible, la hacía sentir viva, comprendida. Ella, con su ternura y encanto natural, despertó algo en el que hacía mucho tiempo había guardado. Todo comenzó como una amistad profesional, pero poco a poco las conversaciones se hicieron más personales, las risas más profundas y los silencios más largos. Ana Patricia Gámez confesó en una entrevista íntima que, a veces el corazón no entiende de tiempos, ni de compromisos, simplemente siente, y eso puede ser una bendición o una condena. Los rumores comenzaron a crecer. Algunos cercanos notaron que entre ambos existía una conexión especial, imposible de disimular, y así el miedo al qué dirán, a la prensa, a su familia, la hizo callar durante años, hasta ahora. Su confesión llegó como un suspiro reprimido: sí, lo amé. Y fue un amor imposible. Ana Patricia Gámez siempre fue vista como un ejemplo de éxito y equilibrio. Desde que ganó el cariño del público en la televisión, su sonrisa se convirtió en su mejor escudo. Nadie imaginaba que detrás de esa mirada serena existía una tormenta de emociones que llevaba años intentando apagar. Todo comenzó en un evento benéfico en Miami. Era una noche cálida, de esas en las que la brisa acaricia con suavidad y la música se mezcla con las risas. Ana Patricia estaba invitada como presentadora, Carlos Ponce, como uno de los artistas principales. Ella recuerda aquel instante con una claridad que aún le duele. Fue solo una mirada, pero fue suficiente para que todo cambiara. Así él se acercó con su tono amable y esa voz que siempre cautivaba. Hablaron de cosas simples del clima, del evento, de sus carreras, pero dentro de ella algo comenzó a latir diferente. Carlos tenía esa forma de mirar que parecía atravesar el alma, y Ana Patricia, sin entender por qué, sintió una paz extraña, como si lo conociera desde antes. Los días pasaron y el destino volvió a unirlos. Coincidieron en un programa especial y, aunque intentaron mantener las distancias, el magnetismo entre ambos era evidente. No necesitaban palabras, bastaba un cruce de miradas para que el mundo se detuviera. Aún así, Ana Patricia sabía que aquello era un terreno prohibido. Ambos tenían compromisos, vidas públicas, y un paso en falso podía destruir todo lo que habían construido. Pero el corazón no sabe de límites. Comenzaron a hablar con más frecuencia, primero por asuntos laborales, luego por mensajes, y más tarde por confidencias que solo se comparten con alguien que realmente te entiende. Carlos la escuchaba, la comprendía, la hacía reír. «Contigo no tengo que fingir», le dijo ella una noche, con la voz temblorosa. Y él respondió: «Tampoco yo». Fue ahí donde todo se volvió imposible de detener. Se vieron en silencio, lejos de los reflectores. No fue un romance escandaloso, sino uno de esos amores que duelen por ser imposibles. Se tomaban de las manos sabiendo que el tiempo los traicionaba, se miraban con el alma, conscientes de que ese amor no podía florecer sin lastimar a alguien más. Ana Patricia confesó que hubo noches en que lloró hasta quedarse dormida, preguntándose por qué el destino los había unido si no podían estar juntos. «Sentí que Dios me ponía una prueba, me dio lo que más deseaba, pero en el momento menos correcto», dijo con un nudo en la garganta. Cuando la prensa comenzó a notar cierta cercanía entre ambos, el rumor corrió como pólvora. Pero ellos callaron, no por cobardía, sino por respeto. Carlos, según cuentan, se alejó para evitar más daño, aunque nunca dejó de preocuparse por ella. El tiempo hizo lo suyo. Ana Patricia regresó a su rutina, a su trabajo, a su vida pública. Pero en el fondo sabía que algo en su corazón había cambiado para siempre. No se trataba solo de un romance, era una conexión que la marcó, un amor que la hizo cuestionar todo lo que creía sobre la felicidad y el deber. Años después, cuando decidió romper el silencio, no lo hizo por escándalo ni por atención. Lo hizo para sanar. Amar no siempre significa tener. A veces amar es soltar, confesó. Ese día, su voz temblaba, pero sus ojos estaban tranquilos. Había dejado de esconder lo que su alma guardó en silencio tanto tiempo. Reconoció que sí, Carlos Ponce fue ese amor prohibido que la hizo sentir viva, pero también el que le enseñó el valor de la renuncia. Desde entonces, su manera de ver la vida cambió.
Dejó de perseguir la perfección y comenzó a abrazar su humanidad, sus errores, sus emociones. Y aunque nunca más se les volvió a ver juntos, quienes los conocieron aseguran que entre ellos quedó un lazo invisible, una historia que el tiempo no logró borrar. En palabras de Ana Patricia, no fue un error, fue una verdad que no tenía lugar. Y con esa frase, cerró el capítulo más intenso de su vida, dejando claro que incluso las historias prohibidas pueden tener un propósito: enseñar lo que es el amor en su forma más humana, más real y más dolorosa. El día que Ana Patricia Gámez decidió hablar, nadie imaginaba el impacto que tendrían sus palabras. No fue una declaración para las cámaras ni una entrevista preparada, fue una confesión nacida del cansancio del alma, de esa necesidad de liberarse de un peso que llevaba demasiado tiempo oprimiéndole el corazón. Ya no podía seguir callando, diría más tarde. Era un secreto que me estaba consumiendo por dentro. La noticia se filtró primero como un simple rumor, que Ana Patricia había tenido un amor prohibido con Carlos Ponce años atrás. Pero cuando ella misma lo confirmó, con voz entrecortada y lágrimas contenidas, el silencio cayó como un relámpago en su hogar. Su esposo, hasta entonces su compañero, su apoyo, el padre de su hija, no podía creer lo que estaba escuchando. Había amado a Ana Patricia con una devoción silenciosa, confiando plenamente en ella, y ahora su mundo se derrumbaba en cuestión de segundos. Las palabras de ella resonaban en su cabeza una y otra vez. Sí, lo amé. Fue un amor que no debía ser, pero fue real. Él guardó silencio, no gritó, no discutió, solo la miró con una mezcla de tristeza y desilusión profunda. ¿Por qué ahora?, le preguntó, con la voz quebrada. ¿Por qué contarlo después de tanto tiempo? Ana Patricia bajó la mirada. No tenía una respuesta clara. Solo sabía que necesitaba liberarse. El secreto la estaba destruyendo por dentro, haciéndola sentir como una sombra de sí misma. Los días siguientes fueron un tormento. Las redes sociales estallaron. Los medios buscaron cada detalle, cada gesto, cada palabra. Muchos la juzgaron, otros la comprendieron. Pero dentro de su casa, la tensión era insoportable. Su esposo se fue apartando poco a poco. Dejó de acompañarla a los eventos, de aparecer en público con ella. No por orgullo, sino porque el dolor era demasiado. Sentí que había perdido algo más que una esposa, perdí la confianza, confesó el tiempo después, en voz baja, sin resentimiento, solo con tristeza. Para Ana Patricia, esos días fueron los más oscuros de su vida. Ver cómo su familia se desmoronaba por una verdad que decidió contar fue el precio más alto que tuvo que pagar. Ella no lo hizo por escándalo, sino por paz, pero el costo fue devastador. Una fuente cercana aseguró que Ana Patricia pasó noches enteras sin dormir, llorando, arrepintiéndose no de haber amado, sino de no haber encontrado la manera correcta de sanar sin herir. Nunca quise lastimarlo, dijo en una entrevista posterior, con los ojos humedecidos. Solo quería dejar de fingir que todo estaba bien. El amor entre ella y su esposo se fue apagando lentamente, no con odio, sino con resignación. Había demasiado dolor, demasiadas preguntas sin respuesta. Aunque intentaron reconstruir lo que quedaba, algo dentro de ellos se había roto para siempre. Los medios empezaron a hablar de una crisis matrimonial, de una separación silenciosa, y aunque Ana Patricia no lo confirmó directamente, su tristeza hablaba por ella. En televisión seguía sonriendo, pero sus ojos ya no tenían el mismo brillo. Aquel amor prohibido, que había nacido en secreto, ahora la perseguía públicamente. Carlos Ponce, por su parte, se mantuvo en silencio. No dio declaraciones, no negó ni confirmó nada. Algunos dicen que lo hizo por respeto, otros que su silencio fue una forma de protegerla. Pero Ana Patricia sabía que su vida no volvería a ser la misma. Lo que había revelado no era solo un secreto del pasado, era una herida que aún sangraba. Una amiga cercana confesó que Ana Patricia llegó a sentirse culpable de todo, de haber amado, de haber callado, de haber hablado. No sabía si había hecho lo correcto o si simplemente se había condenado al contar la verdad. Los rumores crecieron, que su matrimonio estaba al borde del colapso, que ella se había alejado de la televisión por un tiempo para sanar, que incluso su salud emocional se vio afectada por la presión mediática. En medio de todo, Ana Patricia se recluyó. Dejó de aparecer tanto en redes, buscó la tranquilidad que había perdido, y comenzó un proceso de introspección doloroso pero necesario. Tuve que aprender a perdonarme, dijo una vez. Porque amar no fue mi error fue tener miedo de aceptarlo. Esa confesión marcó un antes y un después en su vida. Su matrimonio ya no volvió a ser el mismo, y el brillo de la celebridad se apagó por un tiempo. Los fanáticos la extrañaban, pero pocos sabían el peso real de la tristeza que cargaba. El amor prohibido que una vez la hizo sentir viva se transformó en una sombra que la acompañaría por siempre. Y aunque intentó seguir adelante, las huellas de aquel capítulo jamás desaparecieron del todo. Dicen que hay verdades que liberan, pero también hay verdades que destruyen.
Y Ana Patricia, con el alma desgarrada, entendió que había revelado una de esas. Perdí mucho por decir la verdad, admitió entre lágrimas, pero también me encontré a mí misma. Porque a veces, la libertad tiene un precio muy alto. El día después de su confesión fue como despertar en medio de una tormenta. Ana Patricia Gámez había hecho lo que durante años temió hacer, hablar. Pero ahora, las consecuencias eran más grandes de lo que imaginó. Los titulares no tardaron en llenar los portales. Ana Patricia Gámez confiesa amor prohibido con Carlos Ponce. La verdad que destruyó su matrimonio. El secreto mejor guardado de la presentadora sale a la luz. Los productores, los compañeros de televisión, e incluso sus más fieles seguidores quedaron impactados. Algunos la defendían diciendo que era humana, que nadie podía juzgar lo que sentía el corazón, pero otros la atacaron sin piedad, acusándola de haber engañado, de haber arruinado una familia por un amor imposible. Ana Patricia intentó mantenerse firme, aunque por dentro se sentía rota. Me quedé en silencio frente al televisor viendo cómo mi historia se convertía en espectáculo, dijo con un hilo de voz. Yo solo quería sanar, pero el mundo lo convirtió en escándalo. Las redes sociales se llenaron de comentarios. Algunos le pedían fuerza, otros la señalaban. Cada palabra, cada publicación, era como una herida nueva. Pero lo que más le dolía no era lo que la gente decía, sino el vacío en su casa, la distancia con su esposo y la incertidumbre sobre lo que vendría. Su equipo de trabajo le recomendó alejarse un tiempo de las cámaras. Ella aceptó, se refugió en el silencio, en su familia más cercana, en su hija, que era su razón para seguir. Durante ese periodo, Carlos Ponce también fue mencionado en todos los medios. Él no habló, no publicó nada, no dio entrevistas, no respondió a los periodistas que lo esperaban fuera de los estudios. Su silencio, sin embargo, decía mucho. Una fuente cercana a él aseguró que Carlos estaba dolido, pero no con Ana Patricia, sino con la situación. Sabía que ella había cargado sola con aquel secreto durante años, y comprendía que su confesión no buscaba revivir el pasado, sino liberarse. Él nunca la juzgó, dijo esa fuente. Le tenía un cariño muy especial, y sabía que lo que vivieron fue algo real, aunque breve y complicado. Ana Patricia, por su parte, evitó mencionar su nombre en entrevistas posteriores. Lo que pasó pertenece a otro tiempo, respondió una vez con una tristeza evidente. No me arrepiento de lo que sentí, pero aprendí que hay amores que deben quedarse en silencio. Sin embargo, lo más duro aún estaba por llegar. Su esposo, al ver la magnitud del escándalo, decidió alejarse definitivamente. No hubo discusiones públicas ni declaraciones a los medios. Solo un adiós silencioso, con la mirada llena de lágrimas y una despedida que dolió más que cualquier crítica. Ana Patricia quedó devastada, intentó recomponer su vida, pero nada volvió a ser igual. Su hogar se sintió vacío, su alma cansada. A veces el precio de decir la verdad es quedarte sola, reconoció más tarde. La prensa comenzó a hablar de una crisis emocional, de un posible retiro temporal de la televisión. Y aunque ella intentó mostrarse fuerte, quienes la conocían sabían que estaba viviendo una de las etapas más tristes de su vida. Una amiga cercana contó que hubo noches en las que Ana Patricia no podía dormir, que revivía cada instante de aquel amor prohibido y cada mirada de decepción de su esposo. Decía que su corazón estaba dividido, recordó, entre lo que sintió y lo que perdió. Con el paso de los meses, la intensidad mediática bajó, pero el daño ya estaba hecho. Su imagen pública se había transformado, de presentadora ejemplar a mujer envuelta en una historia de amor y dolor. Sin embargo, algo dentro de ella también cambió. Ana Patricia comenzó a hablar más abiertamente sobre la importancia de la verdad emocional, de no vivir fingiendo, de aceptar que la vida no siempre sigue el guión perfecto. En una entrevista sincera, declaró: el error no fue amar, fue callar. Y cuando callas tanto, llega un día en que el alma grita, aunque se rompa todo a su alrededor. Aquel testimonio conmovió a muchos. La gente comenzó a verla con otros ojos, no como una figura intocable, sino como una mujer real, con sentimientos, con culpas, con heridas. Mientras tanto, Carlos Ponce siguió su camino. Continuó con su carrera, manteniendo siempre un tono respetuoso hacia ella. Aunque nunca se confirmó un reencuentro, hay quienes aseguran que hablaron en privado, y que él le dijo: a veces el amor no necesita público, solo perdón. Esa frase, según los allegados, fue lo que finalmente le dio a Ana Patricia un poco de paz. La tragedia que vivió no fue solo la ruptura de su matrimonio, sino el enfrentarse a sí misma, reconocer que el amor puede ser tan bello como doloroso, y que la verdad, aunque libere, también puede destruir lo que más se ama. Hoy, Ana Patricia se muestra más serena. Ha reconstruido su vida poco a poco, enfocándose en su hija, en nuevos proyectos, en su crecimiento personal. Pero quienes la conocen bien saben que en su corazón aún hay un rincón reservado para ese amor que nunca debió ser, pero que marcó su destino para siempre.
No me arrepiento, dice con voz suave, porque gracias a ese amor aprendí lo que es sentir de verdad, y también lo que significa perderlo todo. Y así, entre lágrimas y valentía, Ana Patricia Gámez cerró el capítulo más difícil de su vida. No con rencor, sino con la certeza de que algunos secretos, por más prohibidos que sean, también son parte de nuestra verdad más humana. El tiempo pasó, pero las heridas no desaparecieron de inmediato. Ana Patricia Gámez despertaba cada mañana con la misma sensación, una mezcla de alivio y vacío. Había contado su verdad, se había liberado de la carga del secreto, pero también había perdido lo más preciado, la estabilidad de su hogar, la confianza de su esposo y la paz interior que una vez la caracterizó. Durante meses evitó los reflectores. Cerró contratos, rechazó invitaciones, y se refugió en su hija, su motor y su razón de seguir adelante. En la intimidad de su hogar, entre lágrimas y silencio, comenzó un proceso de reconstrucción personal. Cuando todo se vino abajo, entendí que solo tenía dos caminos, seguir culpándome o empezar a perdonarme, confesó tiempo después. Fue un periodo difícil. La prensa seguía recordando el escándalo cada cierto tiempo, reviviendo su confesión como si fuera una herida abierta que se negaba a cerrar. Pero Ana Patricia decidió no responder más. No se puede vivir explicándole al mundo lo que solo el corazón entiende, decía con serenidad. El dolor la transformó, dejó de buscar la perfección que exigía la televisión y comenzó a mostrarse como una mujer real, con errores, cicatrices y lecciones. Abrió su corazón en pequeñas charlas, en encuentros personales, en redes sociales, donde hablaba sobre la importancia del perdón, del amor propio y del renacer después del caos. Todos tenemos un secreto que nos duele, dijo en una entrevista años más tarde. Lo importante es aprender a mirar atrás sin odio, solo con gratitud por lo que te enseñó. Su esposo, con el tiempo, también sanó. Aunque la separación se hizo inevitable, ambos encontraron una forma de convivir con respeto, especialmente por su hija. Ya no somos pareja, pero siempre seremos familia, expresó Ana Patricia con madurez. No hubo rencor, solo una tristeza profunda que con el tiempo se convirtió en aceptación. El amor prohibido con Carlos Ponce quedó en el pasado, pero nunca desapareció del todo. Fue como una sombra dulce y dolorosa a la vez. Algunos aseguran que se reencontraron discretamente años después, lejos de las cámaras, solo para cerrar el ciclo. Ese encuentro, según fuentes cercanas, fue sereno, sin reproches. Se miraron en silencio, con la comprensión que solo tienen dos almas que alguna vez se amaron profundamente. Te deseé la paz que yo no tenía, le dijo a Ana Patricia. Y él respondió, y yo te quise más de lo que debía. No hubo abrazo largo ni promesas. Solo una despedida en paz, con la certeza de que aquel amor había cumplido su propósito. Ana Patricia salió de ese encuentro más liviana, como si por fin hubiera dejado atrás los fantasmas del pasado. Desde entonces, comenzó a brillar de nuevo. Volvió a la televisión, pero con una energía diferente, más humana, más transparente, más auténtica. Su público, que antes la había juzgado, empezó a admirarla por su fortaleza. Muchos se identificaron con su historia, mujeres que también habían amado en silencio, que habían sufrido por decir la verdad, que habían perdido algo al intentar ser sinceras. Ana Patricia se convirtió en una voz de esperanza para quienes habían vivido algo similar. Todos merecemos una segunda oportunidad, decía. Y a veces, esa oportunidad no viene de los demás, sino de uno mismo. Su historia, que comenzó como una tragedia, se transformó en una lección de vida. Aprendió que los amores prohibidos también pueden dejar enseñanzas profundas, y que incluso en medio del dolor pueden hacer algo hermoso, la fuerza para seguir adelante. Un día, durante una entrevista emotiva, le preguntaron si todavía pensaba en Carlos Ponce. Ella sonrió con nostalgia y respondió: lo recuerdo con cariño. Fue parte de mi historia, y negar eso sería negar una parte de mí. Pero ya no duele, hoy solo queda la gratitud por lo que me enseñó. Esa respuesta conmovió a muchos. Era la voz de una mujer que había pasado por el fuego y había salido renovada, sin miedo, sin máscaras. Con el paso del tiempo, Ana Patricia encontró la paz que tanto buscaba. No fue fácil, pero lo logró. Empezó nuevos proyectos, viajó, se rodeó de personas que la valoraban por su autenticidad. Volvió a sonreír, pero esta vez no para las cámaras, sino para ella misma. Su historia dejó una huella en el corazón del público, no como un escándalo, sino como un testimonio de humanidad, porque detrás de la figura pública, de la presentadora admirada, había una mujer que amó, se equivocó, sufrió, y renació. En una de sus últimas declaraciones sobre el tema, Ana Patricia resumió todo con una frase que quedó grabada en muchos corazones. La verdad me rompió, pero también me hizo libre. Y así, con la mirada al horizonte y el alma en calma, Ana Patricia Gámez cerró para siempre aquel capítulo prohibido de su vida. Un capítulo que, aunque le arrebató mucho, también le devolvió lo más valioso que había perdido,
su verdad, su paz y su libertad emocional.